Razones para la protesta de ayer de sobra, pero ahí hay muchos factores que hay que analizar. No es verdad que fue un éxito la protesta. Lo primero es, hay motivos, sí los hay, porque los impuestos a los combustibles son un abuso contra toda la población. Hay gente que cree que si no tiene un vehículo de motor, si no tiene aunque sea un motor o una plantica, que eso no va con ellos, y va con todo el mundo. Los impuestos abusivos a los combustibles nos afectan a todos los dominicanos, fundamentalmente a los más pobres. El que tiene dinero, no importa cómo le ponga la gasolina, eso no es nada, porque eso es una pequeñísima parte de sus gastos. Ahora, para el dominicano pobre, cada plátano que compra es transportado por camiones. Y el precio del plátano refleja todos los costos, y parte de los costos son los impuestos que paga el combustible. El costo de transporte del campo a la ciudad. Sí. Pero si usted no tiene ni siquiera un motorcito, usted anda en guagua. Ajá. Y eso también se refleja en el pasaje que usted paga. Entonces, aquí no hay forma de saber cómo es la fórmula de establecer los precios. Y las autoridades no explican nada. Es un tema que es complicado para la mayoría de la gente y no lo dicen, no lo explican, porque hay gente que se interesa y quiere saber cómo es, pero no se lo dicen. Sobre todo no le dicen al país cómo es que los impuestos aquí tienen que tener un 46% de impuestos, cuando en Estados Unidos es 11%, y la gente tiene mucho más poder adquisitivo que aquí. Entonces están ahorcando el bolsillo de cada dominicano. Pero además, la forma opaca en que se ha venido haciendo ese trabajo. Juan Uvieres tiene razón en una cosa. Tiene razón en más de uno y no tiene razón en muchísimas. Pero uno de los temas de Juan Uvieres que tiene toda la razón es cuando señala que en tiempos en que el petróleo estaba exactamente al precio que está hoy, la gasolina premium costaba 100 y pico de pesos. ¿Y cómo es que hoy, al mismo precio que cuando costaba 100 y pico el petróleo, es decir, el petróleo costaba lo que está costando ahora, y la gasolina eran 150 y tantos, 160 pesos, y ahora está 200 y pico? Es un robo. Eso no se le puede llamar de otra manera, que nos afecta a todos los dominicanos. Entonces, motivo para protestar hay, y no solamente por eso, sino por muchísimas cosas más. Entonces, los convocantes de esa protesta no representan, como ellos pretenden, al pueblo dominicano, que es su pasajero y ellos sus transportistas. Cada ruta es un monopolio. Primero son empresas. Aquí en este programa, desde que este programa inició hace 21 años, 22 años, estamos diciendo, no son cuando todos los medios de comunicación le llamaban los sindicalistas, los dirigentes choferiles, los sindicatos, nosotros decíamos, todo eso es falso, son empresas. A Juan Uvieres, hace casi 20 años, en una entrevista que le hicimos en este programa, yo se lo dije. Le dije, ustedes se hacen pasar por sindicatos y ustedes son empresas. ¿Y saben lo que dijo Juan Uvieres? Es verdad. Lo dijo aquí. Lo admitió. Aquí. Sí, tranquilo, lo admitió. Sí. Él dijo, sí, es verdad lo que tú dices. Entonces, ¿pero qué implica eso? Que ellos, siendo empresas, se hacen pasar por sindicatos. Lo primero es que no son cualquier tipo de empresas, son empresas monopólicas, que establecen un monopolio con sangre, porque es a tiro en la calle. Es decir, el Estado no reparte las rutas. Las rutas, ellos la pelean a balazos y a puñaladas. Así es. ¿Ok? Ajá. Y eso es lo que establece la ruta. Y cada ruta es un monopolio. Porque tratando de confundir, se ha dicho
No, pero no es un monopolio porque son varios, está Conatra, Fenatrano, Nacho Sigas, Yoquechu, Pinfín, si yo cuántas. No, cada uno es un monopolio en la ruta que tiene. Ajá. En esa ruta no se puede meter una guagua cómoda, nadie puede competir y que yo voy a poner guaguas cómodas y voy a entrenar choferes hasta cursos de relaciones humanas y de servicio al cliente para que la gente se sienta bien. No, nadie puede hacer eso. El que mete una guagua lo matan y le queman la guagua. Porque tienen hasta su seguridad privada. Frente de violencia. En la calle. Porque no es seguridad. En la calle. Combate. A la vista de todo el mundo y al lado de los policías. Ah. El que no lo haya visto y no lo crea, que se pase hoy por la Máximo Gómez con Independencia, para que vea ahí a los policías de tránsito que están ahí, juntos con 5 o 6 tipos que tienen garrote. Sí. Que esos son los que garantizan el monopolio de la ruta que pasa por ahí. Así es. Conversando con los policías ahí. Eso es normal, ¿ok? Entonces, resulta que en esas condiciones de que cada uno es un monopolio, si los jefes y sicarios de ese monopolio le sirven al gobierno, la justicia del partido les garantiza impunidad ante cualquier calidad y cantidad de crímenes. Así tan sencillo, y todo el mundo lo sabe que es así. Y lo hemos visto recientemente, ¿verdad? Si mata y es de un partido de la oposición, va preso. Pero le majaretean, están locos por sacar a Blas Peralta. Ahora, si matan y son del gobierno, es para afuera que van. No se quedan presos como no se quedaron presos una gente imputado con muchísimas pruebas, que buscaron unas jueces que descartaron la prueba de que por qué esta decía número tanto y era número qué sé yo qué. Y las pruebas contundentes de varios asesinatos quedaron impunes. Entonces, eso por un lado. Su capacidad de parar las ciudades, de parar el transporte, constituyen una arma que arrodilla a los gobiernos. Entonces, ¿los gobiernos qué hacen? Que hacen un rejuego de intereses, de darles a uno, de quitarle a otro y de mantenerlos enfrentados. Porque lo único que los une es un interés que es contrario al interés del público. Es contrario al interés de el interés de esos monopolios es contrario al interés de los pasajeros. Los partidos, no solamente el de gobierno, prefieren estar de paños y manteles con los dueños de las guaguas y de los camiones y no con los pasajeros que son el pueblo, ni los que consumen todos los productos que se encarecen, que son el pueblo. Los partidos prefieren a esos monopolistas. ¿Y qué pasa? Que ahora mismo, por ejemplo, el paro de ayer no fue exitoso. Todos lo vimos. Todo el que salió a la calle lo sabe. Yo salí a la calle ayer y se notaba poco. Ahora, ¿quién le salió al frente al paro de Juan Ubiere? Antonio Marte. Conatra. Conatra. Esas empresas le deben al Estado un montón de dinero por guaguas que han traído antes. Y no lo pagan, ni lo van a pagar. Ni se lo cobran tampoco. ¿Verdad? Pero ustedes vieron a Antonio Marte, que fue con la comitiva del presidente a China, ¿verdad? Y anunció que está comprando 500 autobuses. ¿Usted sabe lo que son 500 autobuses? ¿Quién avala esa compra? Y si Antonio Marte no paga, ¿se va a quedar sin pagar? No, alguien lo va a pagar, aunque no sea Antonio Marte. ¿Quién cree usted? Entonces, en el medio de esa protesta de ayer hay 500 guaguas que no han llegado aquí, pero que ya están haciendo efecto. Promesa. Sí, y eso entonces usted lo oye a él diciendo, yo creo en el diálogo. No,
Él dijo, yo creo en el diálogo, donde pensó, yo creo en 500 guaguas y en el apoyo económico del Estado para esas 500 guaguas. Yo creo en mi beneficio. Parece que eso, lamentablemente, ha sido parte de la historia en nuestro país, donde estas empresas choferiles, con un gobierno, con otro gobierno, han procurado tener todos los beneficios que permanentemente se le han dado en materia de operación, con estas rutas operadas de manera monopólica, como tú señalas, y con otros beneficios, porque está eso de vehículos, porque muchas de estas empresas, como debe hacer cualquier otra empresa, que el capital, la maquinaria que utilice, en este caso los vehículos, sean las propias empresas que las compran, o deberían ser las propias empresas que las compran, pero lo que ha pasado es que el Estado le ha dado mucho apoyo en materia de exoneraciones, recordemos... De financiamiento. De financiamiento que no se pagan. Exacto, recordemos Plan Renove, por ejemplo, donde se destapó un caso de corrupción que implicó que varios de estos individuos fueran a la cárcel, luego fueron indultados, por sus relaciones cercanas y la importancia que tienen para los grupos políticos, pero el tráfico de combustible y la entrega de combustible a estos grupos también empresariales. Es decir, que han sabido moverse desde hace un tiempo a esta parte, con la nueva ley, ¿te acuerdas esta ley, la 6317, del nombre largo, que es movilidad, transporte terrestre, tránsito? Y la Intran, que es el nuevo instituto que existe para regular todo eso, se ha pretendido hacer algunos esfuerzos en la dirección de poder regular un poco el sector transporte en nuestro país, pero uno ve que hay mucha resistencia, que es poco lo que se avanza, que no hay la firmeza ni la voluntad del gobierno para que las cosas mejoren, en materia del transporte público. Y lo que hemos vivido en los últimos meses demuestra que esta situación va para largo. Tú tienes ahí el sistema del metro, por ejemplo. El metro, cuando se pensó también en tener rutas alimentadoras, de forma tal que la gente que vive distantes de las paradas del metro puedan tener autobuses que lo lleven. Ahí no ha habido manera, porque estos grupos se han resistido a que eso opere así. Pero fíjate, tú señalabas lo del Plan Renove, para que vean que todos estos partidos y gobiernos son iguales. Eso fue en el gobierno del PRD, del presidente Hipólito Mejía. El Plan Renove fue un enorme acto de corrupción, ¿verdad? Los principales beneficiarios de dinero de ese plan nunca fueron sometidos. Ahora bien, los empresarios del transporte que participaron y se quedaron con muchísimo dinero, en ese mismo gobierno lo sometieron. Por lo menos ese gobierno propició el acto de corrupción y después lo sometió a la justicia. Prosperó el juicio, llegó hasta las últimas consecuencias, decía, hasta la última instancia, hasta la Suprema Corte de Justicia, y fueron condenados por corrupción, ¿verdad? Que ayer vi al procurador Jean Alain Rodríguez diciendo que nunca se había combatido la corrupción tanto como ahora. Digo, pero este señor vivirá, no en Marte, no, ni en Saturno. Yo creo que vive en un anillo de Saturno, en el anillo aquel. Entonces, ¿qué pasa? Se condenó a estos empresarios del transporte. El doctor Leonel Fernández, que había criticado la corrupción y entre ellos el Plan Renove, cuando llegó los indultó, ¿verdad? Pero él no se contentó con indultarlos. A varios de los condenados por corrupción en negocio del transporte con el Estado, los nombró asesores del Poder Ejecutivo en materia de transporte, es decir, en la misma materia en la que habían sido condenados por corrupción. El presidente, el que había criticado antes la corrupción. Entonces, ellos saben manejar estos intereses políticos. Como lo hemos dicho muchas veces aquí, les interesa más a los partidos, a estos partidos tradicionales, los dueños de la guagua, que los que se montan en ella, porque para el pueblo dominicano no tiene ninguna consideración. Ahora,
No hay ninguna posibilidad de que se haga un juicio de corrupción por nada de esto. Pero veamos el corazón de esto. Cuando se combina una actividad como servicio público y negocio privado, hay varios que son así. Por ejemplo, el suministro, el servicio telefónico, por ejemplo, Ajá. es un servicio público y que se opera como negocio privado. Cuando se da esa combinación, el Estado tiene una enorme obligación de tutelar eso, de vigilar eso, de ponerle reglas y de hacerla cumplir. Porque tú no puedes dejar que el da el servicio se coma vivo al pueblo. Entonces, ¿cómo se hace eso? Dejando que la ruta se establezca, el monopolio lo coja, el que dé más balazo o más puñalada. No. Viendo cuál es la necesidad del consumidor, del pueblo que necesita ese transporte. Entonces, ¿qué pasa? Lo primero es licitar la ruta con diferentes proveedores. No puede haber un solo proveedor, no debe haber un solo proveedor en una ruta. Por ejemplo, una ruta que es un filete, vamos a decir, en la 27, no puede ser de una de estas empresas. Tiene que ser del Intran. Ajá. Y el Intran decir, para dar servicio en esta ruta, los requisitos son los siguientes. Exactamente. Autobuses en tales y cuales condiciones, ¿verdad? Tienen que darle entrenamiento a los conductores, etcétera, etcétera, etcétera. Y los vehículos tienen que tener estas condiciones para la seguridad, para el buen funcionamiento, para la comodidad. Ok. Y los que cumplan con eso, van. Ahora bien, usted metió 10 guaguas en la 27, el 20% usted lo tiene que poner en ruta que no son negocios, pero donde hay ciudadanos que tienen el derecho a tener un servicio de transporte. Ajá. Entonces usted me va a poner un autobús en Los Tres Ojos, de Los Tres Ojos a qué sé yo qué, etcétera. Tiene que aplicar la política del hueso y la masa. Y por cada 10 autobuses que usted tenga de 6 de la mañana a 6 de la tarde, usted me va a poner 2 de 6 de la tarde a 6 de la mañana. Eso es donde hay un Estado, donde no hay gobierno, ni Estado, ni autoridad, nada. Donde lo que hay es esto, nada. Se embromó el ciudadano. Ahora, el Estado no puede aceptar como sindicatos a empresas que son además rentables. Y uno se pregunta, ¿se cumplen en esas empresas las leyes que protegen a los trabajadores? Yeah. Número uno. Sí. Los inspectores de trabajo visitan a esas empresas que se hacen llamar sindicatos. Y la DGI los visita. Ellos pagan impuestos. Claro, ¿me entiendes? Claro. Todo el resto los paga. Ajá. Entonces, esos deberes del Estado no los cumple ningún gobierno, porque lo que son, en lugar de tuteladores, de tutores, es cómplices. Claro. Tú decías lo de los contratos y las características que deberían tener y que tienen que ser licitados, pero otra condición es, ¿y por qué tiene que asignarse ruta por los siglos de los siglos? Porque a una empresa de esta se le da una ruta y ya, son dueños y propietarios de ella. Cuando en un negocio y en un servicio público de esa naturaleza, periódicamente se tiene que evaluar, hacer nuevos concursos, cada 3 años, cada 5 años, de manera que la competencia también pueda entrar si es que ofrece mejores condiciones. Pero ese es un gran reto que tiene el país y que ojalá la clase política se comprometa a romper con el desorden con que ha operado el transporte público en la República Dominicana. Ahora, lo que sí queda claro es que este pueblo tiene que protestar y que tiene que manifestarse. Eso sí que queda claro. Y mientras no lo hagamos cada vez con más fuerza, asiduidad y determinación, nos están desmoronando la sociedad dominicana en nuestros ojos. Solo un pueblo que se dé a respetar, lo respeta. Bueno, vamos a ver.